Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Jerónimo, a su equipo, que tiene un gran equipo trabajando con él. Gracias por invitarme. Muchas gracias a los organizadores de todas esas siglas muy difíciles que no las voy a decir, pero yo realmente quiero agradecer a mis compañeros y compañeras trabajadores del Estado y trabajadoras que están hoy del Estado Nacional, y les digo compañeros porque yo desde hace 22 años soy orgullosamente trabajadora del Estado provincial. Y digo orgullosamente porque si bien a veces la figura del empleado público está muy desvalorizada, hasta se burlan de nosotros porque hay un personaje de Gasalla, ¿no? La Flora, que nos caracteriza y nos dicen que somos ñoquis y que todas las cosas, toda esa caricaturización del empleado público. Yo considero que el servicio público es una vocación y es una profesión, ¿no? Así que yo celebro que haya una escuela, todo lo que se habló acá de lo que es el posero, el técnico. Bueno, yo no solo lo comparto, lo practico y sé que en nuestra Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en nuestro ministerio, en el Ministerio Julieta, lo creemos y lo practicamos todos los días, por eso digo orgullosamente trabajadora del Estado provincial. Yo quería hablarles del tema que me apasiona, yo digo es mi religión, el cambio climático, así que bueno, aproveché, me invitan a hablar, yo de lo que sea que me inviten, yo hablo de cambio climático, así que bueno, hoy voy a hablar, sorpresa, de cambio climático y el derecho al agua y al saneamiento. Bueno, lo bueno de ser una de las últimas es que muchas cosas ya se las explico muy bien, mucho mejor por ahí de lo que puedo explicar yo. Simplemente recordar que desde hace muchas décadas se viene ya trabajando en acuerdos internacionales sobre el derecho al agua y al saneamiento, pero bueno, el granito, como se dijo, fue en julio de 2010, que por una propuesta del Estado boliviano, porque fue del Estado Plurinacional de Bolivia, el proyecto de declararlo derecho humano al agua y al saneamiento, fue en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y fue realmente un hito, y porque desde el punto de vista legal es muy importante, es trascendente cuando se declara a un derecho humano. Se lo consideraba hasta ahora, no es que no existía como derecho, pero se interpretaba que estaba subsumido en otros derechos humanos que ya habían sido reconocidos, como el derecho a la vida, porque se dijo sin agua no hay vida, y el derecho a la salud, el derecho al trabajo, pero por primera vez desde 2010 tiene autonomía como un derecho en sí. Y de la declaración y de la conceptualización se pueden desprender cuáles son los atributos, los componentes, las garantías que tiene que tener ese derecho para realmente considerar que toda persona, no importa dónde viva, no importa su condición social, económica, su edad, tiene que tener garantizado mínimamente estos atributos de acceso al agua y al saneamiento, que son la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad física y la asequibilidad, ¿sí? Últimamente se agregó un quinto elemento que es que sea aceptable desde el punto de vista sociocultural, ¿sí? que esté de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias, a su estilo de vida. Pero en 2010 estas eran las características principales. Bueno, y la pregunta que me gustaría plantearles es, y como se nombró también aquí a los ODS, el objetivo 6, también tomaron en las metas de desarrollo del milenio estos atributos, estos 4 atributos del derecho al agua y al saneamiento están reflejados en las metas que nos fuimos planteando como humanidad. La pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo va a impactar o cómo impacta el cambio climático sobre esos 4 atributos, esas 4 componentes, esas 4 garantías que tiene que tener el derecho al agua y al saneamiento? Bueno, lo primero que quiero decirles es que el gran desafío planetario que tenemos es el cambio climático, junto con las pandemias como el COVID,
junto con la deuda externa, también es un gran desafío continental que tenemos y que son desafíos para nuestro desarrollo. Pero esto es un desafío planetario, compartimos con toda la humanidad. Y si bien hay algunos políticos como el señor Javier Milei, que dice que el cambio climático es un invento, la última genialidad de Milei es decir que no existe el cambio climático, que es un invento del marxismo, yo prefiero creerle a personas mucho más formadas en el tema, como el presidente del panel intergubernamental de cambio climático, el señor Lee, y el señor Lee cree en esto que dijiste, tenemos un problema, pero lo podemos solucionar, tiene el mismo lema, de Walker. El señor Lee también cree, igual que vos, que tenemos un grave problema, vamos a chocar, el Titanic va a chocar con el iceberg, pero estamos a tiempo, ¿sí? Él dice, en realidad él habla en nombre del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. El último informe, el panel va sacando informes, el último informe fue el 4 de abril de este año y dijo, si las emisiones globales no alcanzan su máximo, o sea, si no las paramos y empiezan a disminuir como mucho en 3 años, ¿sí? 20, 25, será muy difícil evitar una catástrofe climática. O sea, nos dijo, estamos a 3 años del iceberg, estamos ahí. Si no giramos el Titanic, chocamos. Pero él es muy optimista, como Walter, y dice, pero lo vamos a poder lograr si tomamos una acción colectiva. Más allá de que podamos o no, espero, torcer el rumbo y evitar una catástrofe climática planetaria, hay efectos que ya se están produciendo y otros que no los vamos a poder evitar. Esto está siendo estudiado en todos los países, cuáles son los efectos del cambio climático, que ya se pueden verificar algunos y se pronostica los que pueden pasar. Cada vez tenemos menos tiempo, entonces se proyectaba a 100 años, a 50 años, ahora estamos hablando ya antes de 2050, ¿qué puede pasar? Bueno, en el año 2015 Argentina presenta su tercera comunicación nacional de cambio climático. Todos los países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático están obligadas a presentar estos informes. Estamos elaborando el cuarto, pero en el tercero hubo un estudio muy importante, muy extenso, sobre registros de datos climáticos que teníamos desde 1910, ya teníamos, y en algunas regiones teníamos datos anteriores, de precipitaciones, por ejemplo, pero además se proyectó hasta fines de este siglo qué va a pasar principalmente con dos aspectos, que son la temperatura y las precipitaciones, que son los dos grandes, digamos, cuestiones que inciden sobre el clima, son temperatura y lluvia. Bien, y para poder analizar estas proyecciones se dividió al país en 4 regiones. Tucumán caemos principalmente en la región centro, pero tenemos una parte hacia el oeste, toda la zona de Tafí del Valle, Maicha, la parte más seca, más árida nuestra, que también comparte la región de los Andes en cuanto a efectos del cambio climático. Bueno, acá tienen todas las conclusiones de ese estudio, pero en lo que hace a temperaturas y precipitaciones, en la zona centro se espera que hasta fin de siglo van a aumentar entre 0,5 y 1 grado centígrado, y yo creo que vamos a superar esas proyecciones, que van a aumentar las olas de calor tanto en frecuencia como en duración. O sea, olas de calor hemos tenido siempre, pero la percepción es que cada vez las tenemos más seguido y que son mucho más largas, ¿sí? Que duran mucho más de 10 días, 15 días a veces. En cuanto a las precipitaciones, nosotros en Tucumán no va a aumentar mucho más el promedio anual, pero lo que va a aumentar es la torrencialidad, y eso sí lo estamos viendo, va a llover mucho más en menos tiempo, ¿sí? Y eso tiene un impacto directo sobre todo sobre la infraestructura de desagües pluviales. No estamos teniendo capacidad de evacuar el agua que cae en tan poco tiempo. Y en la región de los Andes va a aumentar muchísimo más la temperatura, se espera que hasta fin de siglo pueda haber hasta 7 grados más de temperatura promedio, que realmente va a ser una catástrofe.
y se van a cortar los días fríos y las noches frías, y eso en la salud tiene un impacto muy importante, porque si no, del cuerpo para descansar se tiene que enfriar de noche. Si no se enfría lo suficiente, no se recupera y vamos acumulando estrés por falta de descanso adecuado. Así que también el hecho de que cada vez sea más caluroso los días nos va a afectar mucho lo que es el descanso. Bien, en general en el país varía mucho por región en cuanto a temperatura, en cuanto a aumento de la precipitación, pero sí la conclusión es que los efectos generales en nuestro país va a aumentar la variabilidad climática, o sea, lo que decimos, el tiempo está loco, bueno, así, verano en invierno, frío, ola polar en primavera, va a aumentar la incertidumbre, va a aumentar la torrencialidad, o sea, igual o más cantidad de agua en mucho menos tiempo, y por supuesto eso va a aumentar la vulnerabilidad social sin duda. Bien, y si lo llevamos a estos 4 atributos del agua potable y el saneamiento, ¿cómo puede llegar? Imaginemos cómo nos puede llegar a impactar negativamente el cambio climático, y en lo que es disponibilidad, bueno, uno de los grandes riesgos del cambio climático va a ser la sequía, vamos a tener menos aguas disponibles, va a haber mayor demanda cuando suban las temperaturas, y eso a la vez puede causarnos conflictos de agua, que ya se están dando, conflictos de uso, o sea, tenemos muy poca agua en un embalse, ¿para qué lo vamos a usar? La ley nos dice, y el derecho humano, que es para consumo humano, obviamente es la prioridad, pero, y en lo que decía Mariana, y el riego, y la energía hidroeléctrica, ¿no? Y los conflictos con la minería, bueno, pero si no hay agua, ¿cómo la vamos a gastar para la minería si la necesitamos para la gente y los animales? En la calidad, bueno, acá el riesgo son las inundaciones, porque sabemos que cuando hay inundaciones se afectan, por un lado, todo lo que es el sistema de provisión de agua, se contamina el agua, y los sistemas de saneamiento tampoco funcionan bien, y hay un gran riesgo de consumir agua contaminada. En lo que es accesibilidad física, los desastres naturales como las inundaciones, los terremotos, las erupciones volcánicas, que van a aumentar con el cambio climático, afectan siempre las infraestructuras de servicio, y lo que es a la asequibilidad, como dije, se va a acentuar la vulnerabilidad, o sea, las poblaciones que hoy ya viven en zonas desfavorables, sin servicio adecuado, los asentamientos en la vera de los ríos, los que viven en zonas de riesgos naturales, bueno, por supuesto que van a estar mucho más expuestos a medida que se verifiquen los efectos del cambio climático. Esto puede parecer a futuro, para el señor Lee dentro de 3 años, para Milei nunca, pero en realidad no es futuro, esto es presente, esto ya lo estamos viendo. Nosotros hemos tenido el caso más dramático de las inundaciones fue en el año 2017, la localidad de La Madrid, que es una zona que siempre se inunda. Nos pueden decir, bueno, siempre se inunda La Madrid, ¿qué cambia? Sí, pero nunca se había inundado toda La Madrid, o sea, casi el 100% de la población la tuvimos que evacuar. Y me pueden decir, bueno, pero no fue solo por el cambio climático, es verdad, no fue solo por cambio climático, pero se verificó en esa inundación unas precipitaciones extraordinarias que hacía muchísimos años que no se daban, con otros factores como deforestación, falta de planificación urbana, infraestructura vial mal planificada, ¿sí? Pero esto fue lo que tuvimos, una población entera pasó una semana evacuada en la ruta porque era el único lugar alto del lugar que no se había inundado, ¿sí? Fíjense las condiciones sanitarias de agua y saneamiento de esta gente. Imagínense psicológicamente estar una semana viviendo así con su familia, no poder volver a su vivienda porque está totalmente tapada de agua y barro, haber perdido sus animales, sus mascotas, hasta una pérdida humana por la inundación. Por suerte, tanto el Ministerio de Salud, que está acá Julieta presente, el Ministerio del Interior, todos lo estuvimos asistiendo, pero de todo modo una catástrofe. Y el cambio climático sí tuvo que ver. Bueno, también hay efectos indirectos, obviamente el impacto sobre la salud
y el panel también lo está estudiando y bueno, fíjense que yo marqué acá mayores riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. ¿Qué estamos haciendo en Tucumán? La Mesa Provincial de Cambio Climático fue creada el año pasado por decreto del que era en ese momento nuestro gobernador, Juan Mansur. El objetivo es que coordinemos todas las políticas públicas de cambio climático y elaboremos el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. Nótese que está participando el ERCEP, que es como el ERAS nuestro, es acá en Tucumán el ente regulador. Bueno, les dejo como conclusión, acá se habló mucho de gobernanza del agua, algo que por ahí no se mencionó, creo que sí desde el COIF el compañero habló, y para tener en cuenta en una ley federal el enfoque de cuenca y de ciclo hídrico. Está bien, muy bien pensar en las obras, pero no nos olvidemos de la cuenca como territorio. El empoderamiento climático, la perspectiva de género, las juventudes, las comunidades indígenas, los trabajadores, y la alfabetización ambiental, ¿sí? Si hay una herramienta de cambio cultural, es la educación ambiental y tiene que estar presente en la ley, tiene que estar presente en todas las acciones que realizamos. Muchas gracias.